En el Evangelio aparece en un momento un hombre que se llama Ananías, un discípulo de Jesús. Este hombre estaba orando y Jesús le empezó a decir algo, le empezó a hablar sobre otra persona. Y le dice, Ananías, necesito que vayas a una casa, a tal casa, y ahí te vas a encontrar con Saulo y necesito que lo bendigas y para que él se bautice. Bueno, resulta que este Saulo, Ananías lo conocía de nombre y no era su amigo. Al contrario, era alguien que él le tenía miedo, lo consideraba un enemigo con razones. Era del otro bando, no era creyente y a él lo estaba persiguiendo. Entonces Ananías le dice esto a Jesús, pero Señor, he escuchado que este hombre hizo mucho daño. El diálogo sigue y Jesús como que va hablando en favor de este hombre. No sé bien qué pasó, cómo fue, pero Jesús logró que ese miedo se fuera del corazón de Ananías, a tal punto que en la siguiente parte del relato de la Biblia, Ananías va hasta esta casa que Jesús le había señalado, entra, lo encuentra a Saulo y le dice así, le dice, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista. Yo quedé impactada cuando leí esto, hermano mío. En realidad, Ananías no lo consideraba un hermano, era su enemigo, le tenía miedo, tenía muchas ideas negativas respecto de él, pero ese diálogo con Jesús le cambió el corazón y le dio la posibilidad de decirle a este hombre a la cara, cuando se lo encontró, Saulo, hermano mío. Entonces, a mí esto me hizo acordar de tantas veces que en diálogo con Jesús, Jesús me convenció el corazón para que yo volviera a ver como hermana mía, hermano mío a alguien. Y eso es lo que yo hoy te quería invitar. Tal vez Jesús está en este momento que empezaste a ver este video, tal vez está a tu lado, hablándote en favor de alguien, intercediendo por alguien, para que recuperes la posibilidad de decirle hermana mía, hermano mío. Capaz es alguien que está muy cerca, que está en tu casa, que está en la habitación del lado, que está en la cocina y que por algo ya no lo podés ver como un hermano, que le tenés miedo o lo consideras como un enemigo, o capaz es alguien más lejano de tu colegio, de tu trabajo, que como que lo consideras del otro bando, como Ananías consideraba a Saulo. Y puede ser que hoy Jesús quiere volver a mostrarte que esta persona es un hermano tuyo. Te invito a que entres en conversación con Jesús, que le digas lo que te pasa, pero que lo escuches también, a ver de quién te está hablando. A mí me dijo alguien, antes de empezar a grabar este video, me dijo alguien que él quiere que lo vuelva a ver como hermana mía. Y capaz a vos también. Te animo a eso como hermano mío y bueno, te deseo que tengas una hermosa semana de diálogos con Jesús.